Saludos familia, bienvenido un día más a Hablando Sin Saber Podcast. En el día de hoy, aquí su servidor, Carlos Fabián Torres, le presento a mis compañeros Stephanie Rodríguez y José Cartagena. José, cuéntame, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Mira, vamos a hablar hoy, vamos a tocar el tema de la censura, específicamente la censura en los medios. Vamos a tocar diferentes tipos de censura y vamos a hablar de diferentes momentos en la censura. Vamos a hablar básico de censura como estas restricciones que ponen. Hay muchos tipos de censura. Tenemos censuras, tanto como la censura moral, que la vemos mayormente en los gobiernos cuando tratan de controlar lo que las personas hacen o dicen. Lo vemos claramente cuando quizá en la música, programas de televisión, se zafa alguna palabra que podamos decir que podamos considerar soez, pues le ponen un pip, la eliminan, la cortan, no se escucha. Es un tipo de censura que el gobierno utiliza y la conocemos como una censura moral. Tenemos la censura militar. Para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados escribían a sus casas, la milicia intervenía en esas cartas y las leía y tachaban cualquier nota, cualquier palabra que diera indicios de dónde estaban o cuáles eran los futuros planes de ese convoy militar. Tenemos la censura política, que ahí vemos claramente cuando los partidos políticos intervienen, ya sea con sus propios integrantes o con otras personas o otros partidos en minoría a tratar de controlar lo que se dice o lo que se hace. La censura religiosa también, que si los gobiernos están a la par con las iglesias, la iglesia, la religión que esté predominante en ese momento, pues será muy a menudo la censura religiosa. Les traigo el ejemplo para 1600, cuando la Iglesia Católica censuró y le dijo a Galileo Galilei, su versión sobre que el Sol giraba alrededor de la Tierra, tenía que cambiarla, o sea que no podía decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, porque en aquellos momentos la versión que la Iglesia apoyaba era que era el Sol el que daba vueltas alrededor de la Tierra. Y para último tenemos las censuras corporativas. Esas son las donde las compañías, por ejemplo, prohíben a sus miembros, a sus empleados, hablar temas sensitivos de la compañía que puedan afectar tanto en el proceso de un producto como el mercadeo u otra serie de cosas. Nosotros vamos a tocar hoy el tema de la censura en los medios. En medio. José, ¿verdad? Ya que nos dijiste los distintos tipos de censura, me gustaría en lo personal a ti preguntarte y luego a Stephanie. ¿Cuál ustedes creen que es la censura que más impacto tiene en la isla, en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuál ustedes creen personalmente que es la censura que tiene más impacto? Para mí, entre las censuras que podemos ver de más impacto, lo es para mí, una de las que más yo he visto es la política en Puerto Rico. Todos sabemos los casos que hay en la política, los distintos problemas y las corrupciones y las cosas que han pasado en los partidos políticos, ¿verdad? Y para mí en lo personal, la que más se frecuenta en Puerto Rico es la política. Me gustaría saber ustedes su opinión. Pues fíjate, casualmente tocando el tema tan fresco como el tema que está pasando con la representante Nogales, entiendo que dentro de todas las censuras de las que estuvimos tocando el tema ahora mismo, la política, como tú dices, entiendo que es una de las que más nos afecta, la vemos todo el tiempo. Eh, la política es el deporte favorito de Puerto Rico, o sea, eso es, no hay duda. Y en el caso, por ejemplo, que recientemente, tanto como en estos días atrás, se está hablando de eso, eh, el gobierno no, perdóname, los representantes del partido que apoya a la representante Nogales, pues están diciendo que hay una persecución en contra de ellos. Pero Ujú. sin embargo, vemos como hace un tiempo atrás también, que salió, que es otra noticia que está corriendo en estos momentos, Alejandro García Padilla está hablando de que dentro del Partido Popular hay unos alcaldes que están obligando a sus empleados a asistir o no asistir
o no apoyar a unos candidatos o a X candidatos que están corriendo para presidencia del partido. Y asimismo, hace un tiempo atrás lo vimos con Jennifer González, que también estaba hablando de que habían unas prohibiciones. Todo eso es censura. Y como te digo, o sea, todos los días, si buscamos todos los días, va a aparecer la censura política a granel. Entiendo que en Puerto Rico, hoy en día, es una de las más frecuentes que se está dando. Estefan. No, estoy súper de acuerdo contigo, ¿no? Y también el hecho de que eh, como se tiran unos a otros, por, ¿verdad? Cada cual busca su bien y es increíble porque, o sea, el caso de la política en Puerto Rico es algo, o sea, todos vemos que hay corrupción en muchos países, pero el caso de la corrupción en Puerto Rico No. es increíble ver como cada día tú prendes un televisor, pones las noticias y la mayor parte, yo diría, ponle un 25-40% de las noticias, incluso más, son de corrupción o algún caso de la política y de verdad que yo creo que es fuerte. Stephanie, háblanos un poco de cuál censura tú crees que se ve más en Puerto Rico. Bueno, pues yo entiendo, ¿verdad? Que la política, como ustedes bien mencionan, ya que, ¿verdad? La consideramos como un deporte y es algo, ¿verdad? Que está en nuestro diario vivir casi todo el tiempo, pero también entiendo que el censura de los medios, ya que trae consigo la opinión pública y pues, wow, podemos hablar del caso de Licha, que por muchas situaciones, primero fue que pierde, ¿verdad? A su hija por hablar, por estar vendiendo jugo, pierde a su hija. Entonces, pues, nada, se la dan y luego hace otra fiesta, ya era más popular en las redes y la acusan de violación, otra vez se la quitan y pues así ha creado mucha controversia y pues mucha gente no Claro. sabe qué pasar y pues que también por ese lado la censura en los medios es muy fuerte. Nada, ¿verdad? Ya que Stephanie menciona un caso que yo creo que se puede decir que se está hablando en todos los Todo, podcasts, en todos los todo el noticieros, mundo, todos los todo el programas mundo. de Puerto Rico, es un tema que se toca. Yo creo que, ¿verdad? Podemos tocar un poco en base a ese caso. Y, ¿verdad? Me gustaría escuchar la opinión de José sobre este tema, pero en mi opinión es un tema que, como te digo, las redes sociales, cuando las redes sociales se crearon, yo creo que ni los mismos creadores pensaron el impacto que iba a tener las redes sociales en el mundo. Y hoy día, o sea, yo puedo decir, son bien pocas las personas que no tienen redes sociales y yo creo que cada cual hace en las redes sociales lo que quiera hacer. Y pues yo pienso que podemos ver el caso, por ejemplo, de Licha de distintas maneras, porque, ¿verdad? Mucha gente lo verá injusto, mucha gente verá que, ¿verdad? Ella está mal. Y yo creo que ella tiene sus pros y sus contras. Ella tiene muchas cosas que puede que haga bien, pero hay muchas cosas que quizás hacen que, ¿verdad? Le hayan quitado a su hija. Y, ¿verdad? A mí me gustaría, José, que usted diera su opinión de qué usted piensa, ya que, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, yo crecí, desde que yo crecí con las redes sociales desde que nací. Pero usted que ha vivido distintas etapas, cuando no hubieron redes sociales, cuando comienzan el impacto, ahora me gustaría, ¿verdad? En especial en este tema, escuchar su opinión. Pues mira, como tú dices, yo vi crecer las redes sociales, yo vi crecer el internet. O sea, lo más que había en las redes sociales para mi tiempo eran las viejas pochinchosas del barrio y todas esas cosas. Eh, Hoy en día, como tú dices, casi todo el mundo, son bien pocos. O sea, hay bien pocas personas que no tienen quizás ninguna o tal vez tengan solamente una, pero no creo que haya una persona que no tenga, porque aunque sea mínimo WhatsApp, la mayoría de las personas tienen, mínimo. Claro. De ahí para abajo, si tienes Facebook, pues te vas ligado automáticamente con Instagram. Yo tengo Facebook, tengo Instagram, no uso Instagram, pero automáticamente salen mis publicaciones en Instagram, porque así lo tengo, pero es bien raro las veces que entro a Instagram. Hablando del caso de Licha, muy lamentable las cosas por las que está pasando hoy en día. Eh, Ella formó una figura importantísima dentro de la cultura de las redes sociales cuando ella hizo las denuncias, cuando le quitaron a su hija por las alegaciones que fueran, porque ella
maltrato, porque ella estaba con esa nena en la calle vendiendo su jugo y creó una empatía en la gente, toda esa historia de ella. Yo fui uno que me conmoví, yo sé cómo es posible que le hagan eso a una madre tan joven, una nena, 21 años. Imagínate. Luego pasan las cosas que pasan, empiezan a salir videos de ella, que no eran videos nuevos, eran videos de mucho antes del escándalo, y mucha gente se molestó. Yo hasta cierto punto, de verdad, ya estoy hasta aquí, como uno dice, de Licha. No me interesa qué Sí, pasa con el caso de Licha. Pero hoy en día, viendo las cosas que pasaron, luego de que le vuelven nuevamente a quitar su hija, unas órdenes de protección, lo que pasó en la supuesta fiesta, eh, que vamos, lo que pasó en la fiesta, ella no lo controla, hay que ser claro. O sea, ella no estaba allí detrás de todo el mundo. Ella como una organizadora de fiestas, pues hizo el llamado, todo el mundo llegó, pero ella no puede estar metida en todos sitios. Imposible. O sea, que yo, en ese caso, yo no la responsabilizo a ella. Que sí hay unas cosas que tiene, en las que ella estuvo mal. Organizar un evento sin ella tener los permisos de productora, de coordinadora de eventos, eso tú no lo puedes hacer. Si es una fiesta que tú estás invitando privadamente a tus amistades o aunque la invites público, pero entiendo que ella estaba cobrando entradas para esa actividad, ya ahí eso es una actividad que es una actividad que se está produciendo, que hay un productor, hay un grupo detrás de ella, o aunque haya sido ella sola, pero es un evento. Hay que estar claro, no fue algo, no fue cuando yo te invito a la fiesta del cumpleaños del nene o a la fiesta de Navidad de mi casa y llega todo el mundo a los que yo invité. Es una fiesta, es una actividad a la que se estaba cobrando, que de por sí ahí conlleva muchas cosas. Ella no tiene licencia de productora. Cuando tú haces un evento, tú tienes que, si estás cobrando la entrada, tú tienes que refrendar boletos. Es una serie de cosas que se involucran, cosas que ella no estaba haciendo. Que le estén acusando, que le estén investigando a ella por lo que pasó con la supuesta persona que dice pues, a todo esto pues, todavía no se ha aprobado, ¿verdad? Digo, no sé si es que estoy tan desconectado de la noticia, pero no he visto que se haya aprobado nada en relación o por lo menos todavía no se ha dado con las personas supuestamente que están acusando de haber violado a esta o haber abusado sexualmente de esta persona. Hay que ver, como te digo, ya Licha me tiene hasta la coronilla, pero eh, viéndolo de otro punto, me preocupa las últimas declaraciones de ella que da en insinuar a que se puede matar, que quiere que se tirará por un puente o cosas así. Esas son cosas que te dejan ver que la persona pues no está muy bien de la mente y necesita ayuda. no, y verdad, como usted dice, y yo creo que eso es esta es una de las partes, verdad, de las consecuencias de las redes sociales. Cuando uno comienza, ¿verdad? Los influencers de hoy en día, influencer, y lo digo, ¿verdad? Así Sí, porque la palabra influencer viene de influenciar y yo, ¿verdad? Y pueden estar de acuerdo conmigo, pueden estar en desacuerdo y los voy a entender, pero para mí, no todo el mundo merece ser llamado influencer por el simple hecho de que, o sea, tú no estás influenciando, o sea, tú estás influenciando negatividad. La claro. mayoría de los influencers hoy en día influenciando negatividad. O sea, son bien pocos, ¿verdad? Con el famoso TikTok del día, hoy día. Yo soy, por ejemplo, que yo entro a TikTok y yo te consumo mucho contenido fitness, ¿verdad? El gimnasio, de comida, pero eso no es todo lo que hay en TikTok, ¿verdad? También hay muchos influencers con opiniones negativas que mucha gente, por simplemente, soy fanático de él, pues estoy de acuerdo con él sin analizarlo. Sí, Y yo creo que esa es la parte negativa, ¿verdad? De lo que es ser influencer hoy en día y lo que puede traer, porque ya tú tienes tanto ojo en ti que con algo simple que pueda pasar, no estoy diciendo ¿verdad? Que lo de Licha sea algo simple, pero con algo simple que puede pasar, los focos de los medios de comunicación van a estar en ti porque eso atrae a que las personas pasen a ver, ¿verdad? Los noticieros y demás. es correcto. Eh, y nada, ¿verdad? Eh, Cambiando un poco ese tema, me gustaría, ¿verdad? Hablando sobre la censura, me gustaría que ustedes, ¿verdad? Me dieran su opinión sobre qué piensan de la censura en cuanto hablamos a las promociones de empresas en los distintos canales, ¿verdad? Que muchas veces sabemos que hay cosas en esa empresa
que no se dicen en los medios por el hecho de la censura. Y, ¿verdad, José? Me gustaría que usted empezara hablándonos un poco de qué usted opina sobre la censura en base a las empresas. Pues mira, sabemos que muchas veces vemos, qué sé yo, X producto o X personaje que eh, le buscan la vuelta para tratar de que no diga tal vez las cosas como quiere decirlas. Vemos a veces, por ejemplo, en noticias tal vez, que algunos periodistas, después de un tiempo, vemos que hablan, después que quizás ya no están en esos medios, empiezan a hablar de diferentes problemáticas que tuvieron y que hasta cierto punto pues les censuraron o les prohibieron hablar algunas cosas. Hay algunos programas de televisión que por ejemplo, si hay una figura importante en la política o un cantante, un artista cualquiera, que para ir a ese programa, pues le prohíben decir tal cosa. No, si vienes aquí, pues no puedes hablar, quizá uno de tus auspiciadores es tal marca de bebida o tal marca de ropa, pero esa compañía no se anuncia con nosotros, pues no puedes hablar de eso. Ya está en el artista, porque también estos artistas que ya tienen unos contratos con unas marcas, pues tienen que en su forma pues defender esas marcas y hablar de esas marcas porque son las que están trabajando junto con ellos, son las que prácticamente le dan el sustento más que otra cosa. Y se da el caso en muchos aspectos, igual que en anuncios, que tal vez hablen mal de la competencia o censuren su competencia tal vez. Se da constantemente y mucho en los medios. Claro. Stephanie, ¿qué tú opinas acerca de, ¿verdad? De ese tema que estaba tocando José? Pues yo entiendo que, ¿verdad? Que cada empresa quiere vender su producto de la mejor manera, como, ¿verdad? Bien menciona Carlos que también a veces hablan hasta mal de la competencia y, ¿verdad? Dependiendo de las promociones con los artistas y eso, pero entiendo también que, ¿verdad? Mientras esté promocionado, más esperanza hay que comprar un producto. Claro. José, ¿verdad? ¿Algún ejemplo o algún tema que nos quiera hablar en base, ¿verdad? Lo que es la censura, ya sea en la isla, ya sea en los medios, ¿verdad? O algún otro ejemplo. Pues mira, estaba por ahí ahorita buscando información y leyendo algunas cositas. Eh, Recuerdo cuando estaba buscando información de censura, estaba leyendo sobre Rusia en algún momento dado, para principios del siglo XX, 1900, por allá. Ellos prohibían a los periodistas hablar de ciertos temas. Más adelante con la televisión, por ejemplo, cuando se daban los informes del tiempo, si había un día festivo, que pues era algo que la población, el pueblo, pues quería disfrutar, prohibían a los informes del tiempo hablar de que ese día iba a haber un mal tiempo, iba a haber lluvia, iba a haber algo, o sea, prohibían esa serie de cosas. Recuerdo que en Venezuela en un momento, no sé hoy en día, me parece que sigue igual, pero Venezuela en un momento dado eh, cerraron cadenas de radio y de televisión y las cadenas de radio y televisión que están al aire hoy en día en Venezuela solamente hablan del gobierno, de lo buen trabajo que hace el gobierno y esas cosas. No quiero entrar tampoco en muchos detalles políticos, pero pues a lo que ellos entienden que está bien. Igual en Cuba pasa, Japón, por ejemplo, China, te restringen, las Coreas del Norte te restringen el uso de Internet. Nosotros no podríamos estar haciendo esto si estuviéramos en estos países, porque ellos solamente te permiten usar sus redes, su Facebook, tampoco es un Facebook como el que usamos nosotros, es sus redes sociales y solamente tienes unas limitaciones, no puedes ver, ellos tienen un control, o sea, no puedes ver lo que está pasando en todo el mundo. Eso es censura y de la más fuerte. En Cuba, por ejemplo, pues se ve gente que a duras penas se pueden comunicar fuera de la isla, ya sea por la poca internet, ya sea porque no les prohíben los usos de teléfono, les prohíben las llamadas, se restringe todo ese tipo de cosas. Muchas veces cuando turistas, quizás los puertorriqueños, otra gente va a
sitios como Cuba, Venezuela, los están vigilando en Rusia. Hablo de estos países porque son los que más regularmente se habla, pero también me imagino que puede suceder en otra serie de países con un régimen así como este, fuerte y controlador, hasta digamos dictatorial, que hasta cierto punto, o sea, cuando tú llegas a estos países te vigilan y si te notan haciendo algo, quizás grabando cosas que no deberías estar grabando, si se dan cuenta, te puedes buscar un problema. Ha habido personas que hasta las han arrestado por cosas mínimas. Recuerdo este cantante Rakim, creo que fue, que tuvo un problema en un país de esto, que le encontraron una bala. Si no me equivoco, o sea, no estoy muy seguro de Rakim, pero sí sé de uno que es cubano, se llama Obi, y ¿verdad? Él salió de Cuba, va a Miami, pega varias canciones, y cuando él vuelve, ya que su familia se había quedado en Cuba, cuando él vuelve a Cuba para aportar un poco a personas de allí, a llevar dinero, él estaba repartiendo dinero por la calle, y la censura, el nivel de censura en un país como Cuba es tanta que cuando él fue a repartir el dinero por la calle le dijeron que él no podía hacer eso, que si él iba a llevarle dinero a las personas tenía que hacerlo dentro de la casa de las personas. Que es para que veamos que el nivel de censura que hay en países como Cuba, como José estaba mencionando, es fuerte, es una censura heavy. Te pregunto, pues no había escuchado ese caso, pero he visto algunos videos, no sé si fue en Cuba, me parece que escuché que era Cuba, Ujú. este muchacho mexicano, Tecachi, Tecachi. estaba Tecachi. repartiendo, no era en Cuba que él también estaba, y lo estaba haciendo en las calles, lo estaba grabando. O quizás sea por la Me, cuestión de que como él era cubano y este no era cubano. no, No sé. sí, hoy era cubano también. Y Y por eso, porque sí, me ha me dicho que hoy era parece, cubano. claro, sí, no sé, pero me parece, no sé si, no estoy seguro, pero me parece que 6ix9ine llegó a tener problemas en un momento por eso. No sé si Ok. del mismo momento que tú me estabas hablando, pero me parece que él llegó a tener también Unos problemas videos que por... salieron hace poco, yo no sé si hace una semana atrás, una o dos Sí, sí, semanas. yo sí, que él sacó una canción y sí, él estuvo por allá también, pero él era un video musical y en lo que tengo entendido se supone que allá hay una... Está censurado el que pueda grabar cuando está repartiendo dinero o Sí, hacerlo en la por calle. eso. Quizás lo hizo de alguna forma que no se dieron cuenta la autoridad, aunque como te expliqué un principio, allí son bien estrictos y cuando llegan personas así más y más figuras públicas, están siempre al pendiente. O sea, quizás Claro, claro. hubo un dinero por debajo de la mesa ¿Quién para dejar sabe? pasar. ¿Quién sabe? Es bien posible, Sí. es bien posible. Pero realmente yo he escuchado, ¿verdad? Que en Cuba no hay censura, por lo menos en radio no se puede hablar de todo. Inclusive también vi por una red social, yo creo que fue TikTok, que no se puede consumir chicle en un país porque si no te llevan preso. Escuché Así, algo. Yo siempre cojo esas cosas con pinzas, pero sí, ese cuento lo he escuchado en algún momento. Sí, que no se pueden consumir chicles. Ya lo escuché hace un tiempito atrás. No No, recuerdo. sí, ¿verdad? Ustedes que están hablando, otro caso que me viene a la mente así, de distintos casos, hubo un tiempo que en Cuba eso estaba bien fuerte y estaban pasando unos casos en Cuba y recuerdo que había una creadora de contenido eh, que ella comenzó a expresar lo que estaba pasando en Cuba. ¿Verdad? Ella tenía familia, ella estaba fuera del país, pero tenía familiares en Cuba. Y estos familiares le estaban llevando ¿verdad? Los sucesos que estaban ocurriendo. ¿Y qué pasa? Que ella utiliza, a mi entender, no sé el de ustedes, a mi entender, utiliza las redes sociales de una buena manera y notifica los problemas y los problemas que están pasando en Cuba. Y ella resulta que ya no puede entrar a Cuba. Ella le prohibieron volver a Cuba, ella no puede volver a Cuba por el hecho de notificar lo que estaba pasando, por ya como, ¿verdad? Como mencionó Stephanie, que no se pueden usar en esos países las redes sociales, o sea, están censuradas totalmente. Tú no puedes hablar mal del país, mucha gente ni tiene internet, so que es fuerte. Sí, eso pasa mucho. Yo sigo, por ejemplo, a un artista cubano, Alexis Valdés, y él a veces trae mucha información. Alexis Valdés vivió muchos años en Cuba, aunque luego se fue para España y allá pues hizo su carrera como actor y ahora está en Estados Unidos.
pero siempre se ha mantenido en contacto con España y él a veces habla de algunas cosas que pasan dentro de Cuba, especialmente cuando hay este tipo de artistas que se están manifestando que los han metido presos y los han desaparecido por mucho tiempo. Él habla, llevó un caso hace un tiempo atrás, no recuerdo el nombre del artista que desaparecieron, lo encarcelaron. Y así mismo pasa con muchas otras personas y muchos otros países que también tienen estos tipos de régimen. Ujú. ¿Qué otros tipos de casos de censura, verdad, les gustaría tocar? Hemos tocado múltiples ya de por lo menos los que se ven en distintos países. Stephanie, ¿verdad? No sé si quieres hablarnos de alguno en específico. Sí, bueno, como Santa Rosa, la Comay, que toca a veces temas muy críticos, muy fuertes, que pues, supongo yo que ha habido demandas por ahí, porque se va a lo directo y pues realmente mm, bien fuerte. José, no, ¿verdad? No sé si usted quiere empezar No, habla, dilo, dilo. No, yo creo que, Dilo ¿verdad? porque si no empiezas explota. Te No, notas muy a los pechos. no, full, full. Mira, de verdad, yo digo que hablando de lo que es la censura y la ética, si vamos a hablar de, para mí, un programa antiético, o sea, el título de, tú buscas antiético en Google y te debe salir La Comay. Esto es algo que yo pienso que eso debería ser lo primero que debe salir. Yo, o sea, yo he llegado al punto que yo no puedo ver ese programa. O sea, no puedo ver nada en la televisión, puede ser el único canal, no veo nada. Porque yo pienso que, o sea, lo antiético que, y todos sabemos, eso ha salido en cuestión a censura, como la Comaí, el Laico, Santa Rosa, han limpiado nombres de políticos. Eh, por ejemplo, uno de los casos recientes, Rosselló. Y sabemos que algo que, o sea, literalmente, en mi opinión, la mayoría, no la, o sea, gran parte de las noticias de ahí van en base a irse a un solo lado. No está, ¿me entienden? No es algo ético. Y podría decir mil cosas, pero, eh, José, voy a dejar que usted dé su opinión ahí sobre la coma. Mira, veo el programa eh, como que por un método de diversión. No lo tomo como una noticia importante. A veces lo veo para reírme, por las ocurrencias que tiene el personaje. Eh, a veces me siento a verlo como el ojo de productor, porque pasan una de huevos en ese programa y él se da esas prendidas al aire. A veces va a hablar un tema, ponme el video, y cuando le ponen el video, no es el video que le está pidiendo, o dale un poco para atrás, dale un poco para atrás, y la persona o no le da para atrás o lo sigue, y lo veo, o sea, no puedo ahora decir, no, yo no veo ese programa, y ya mismo a las 6, ay, mire, ya me lo estoy perdiendo, ya son las 6 y pico, ay, viejo, espérate, estoy en la calle desesperado. Me Y siento no, a no, ver. que, ¿me entienden? Lo ve, lo Sí. consume, pero no es como que se muere por el consumo. No, no, no. Y entiendo, y es que lo veo quizás del punto de vista de crítico, de productor, tal vez, porque las veces que lo he visto, pues veo, me fijo en esos detalles, en esos errores. Hay ciertas personas que dicen que es un mal necesario, que resuelve casos, pero en realidad no resuelve nada. Simplemente está llevando una polémica y en ciertos momentos tú te das cuenta que a él le están pagando para defender un tema en específico, porque de momento se coge una semana, se coge un mes hablando de una persona en específico, hablando mal de una persona en específico, a veces hasta sin razón ya, o sea, ya déjalo quieto, si ya diste lo que iba a decir de él. Pero como en el caso de, por ejemplo, de Rosselló, cuando se ve el caso de Sixto George, por ejemplo, que Sixto George pues, le dijo que él podía pautar a ciertas personas, entre ellos pues a la Comay, para que no dijeran o hablaran bien de los partidos políticos. Eh, es obvio su inclinación política por un partido que muy raras veces le tira, sino que al contrario defiende al gobierno o a los integrantes de ese partido y se nota cuando entonces a integrantes de otros partidos les tira por igual, con algunos artistas. Pero ¿sabes qué pasa también con esto? Que yo lo vengo viendo el programa desde hace muchos años, no siempre lo veo,
y no siempre las vi, las secciones, pero siempre sigo los comentarios y las cosas que se dicen y se hacen dentro del programa. Y es, inclusive vi una entrevista que le hizo Normando Valentín a Cobo Santa Rosa hace unos años atrás. El mismo Cobo Sí, lo dice, excelente. que habían artistas que iban donde él, mira, estoy apagado, habla de mí para que la gente se acuerde y empiecen. Pasaba muchas veces, tú lo notabas, tú notabas cuando de momento salía hablando de, o todavía lo hace, sale de momento hablando de un artista que, adiós, ese tipo todavía está en los medios, yo ni me acordaba de él, yo pensé que estaba vendiendo frituras en otro lado, y de momento Claro. pues, se pega o lo pega obligado, porque empezó a hablar de él y la gente empezó a buscarlo. No, verdad, ya que hablas de eso, o sea, yo, yo no lo consumo el programa, como dije, pero en mi casa lo consumo. Mis padres lo ven, no lo ven todos los días, pero lo ven. Eh, y yo pienso que eso ha pasado, o sea, tú notas el hecho de cuando quiere hacer un mal, o sea, cuando quiere hacer un mal a alguien, Sí. o sea, como usted menciona, se sabe, o le están pagando, o sea, yo he llegado a pensar, o sea, José y Stephanie, yo he llegado al punto de pensar que otros canales que son competencia le pagan a él para que él hable mal o como últimamente él ha estado se pasa burlando bloopers o cosas o las vestimentas de personas de programas de, por ejemplo, Telemundo, etcétera. Y yo he llegado al punto de pensar que a él le paguen por hablar mal de un canal para que la competencia se beneficie. No sé si ustedes, ¿verdad? Esto acá yo en mi mente analizando. ¿Sabes? Que no lo dudo porque es que a veces él tiene, de momento presenta un pietaje que hasta parece obvio que fue quizás alguien de la producción del programa que se lo envió directamente. O sea, a veces tiene cositas que uno dice, eso no lo grabó del televisor de la casa, o sea, con el VHS, digo, no, ya los Sí, porque VHS no se utilizan. se ve demasiada buena Sí, calidad. sí, parece que fue directamente tomado del videotape donde se grabó o la grabación como se haga en estos momentos, se grabó directamente y se lo enviaron directamente productor del programa o algún asesor del canal, un técnico del canal, se lo envió directamente. Yo a estas alturas ya no dudo muchas cosas de eso. No, y podríamos decir múltiples cosas. O sea, eso de los artistas tampoco yo lo dudo. En especial este caso de los artistas, yo pienso que está pasando con muchos otros creadores de contenido. Ujú. Pero Estefanía, ¿verdad? Para más o menos acabar con ese tema de la Comay, ¿verdad? Tú fuiste quien nos trajiste ese tema, pero Después ¿cuál es tu opinión sobre eso? después de la opinión de Stephanie, voy a poner un pequeño videito, 30 segundos, 3 minutitos más o menos, para Claro, que veamos. Bueno, claro, pues realmente pues yo opino que los temas que ella toca a veces son muy directos, ¿verdad? Como también hace que se haga sentir la persona a la cual ella está difamando o hablando mal de ella y que pues hasta ciertos puntos pues uno se queda con la boca abierta porque realmente pues uno se asombra demasiado por las cosas que uno ve ahí. full, Vamos a ver full, este full. pequeño video que habla de la censura y luego continuamos con el tema. Claro, sí. La libertad de expresión es un derecho universal que confiere la posibilidad de expresar o manifestar nuestras ideas y puntos de vista libremente. Teóricamente, la libertad de expresión existe dado que somos un Estado democrático. Este derecho nos permite pensar, indagar, difundir y crear información, aunque en algunas ocasiones este derecho parece no existir. Si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho que garantiza manifestarnos libremente, según el artículo 6 constitucional, este derecho también posee limitaciones que son los ataques a la moral, los derechos de terceros, cuando se provoque algún delito o cuando se perturbe el orden público. Y aunque muchas de estas limitaciones son simplemente de sentido común, en México no hace falta sobrepasar los límites mencionados. Cada gobierno se ha encargado de censurar lo que cree conveniente para no poner en riesgo su imagen y sus intereses. Al periodismo se le considera el cuarto poder por la fuerza que tiene de comunicar e informar con veracidad. Los valores del periodismo son una amenaza latente para los gobiernos corruptos e ineficientes que alteran la justicia social e imponen la extrema censura que invalida el derecho a la libre expresión, sobrepasando cualquier límite plasmado en la Constitución.
tanto que se han normalizado las desapariciones y asesinatos a periodistas reprimidos en el ejercicio de su labor. Desde hace décadas, en México se vive una situación alarmante al ser el país más peligroso para ser periodista, pues sin libertad de expresión, esta profesión no tiene razón ni sentido de ser. El periodismo en México está vulnerado por la impunidad y la corrupción que recrudecen los asesinatos, desapariciones y amenazas hacia periodistas que trabajan con la esperanza de aportar un panorama distinto al de años atrás. El periodismo es y ha sido una lucha constante en busca de paz y de justicia, una lucha que se ha cobrado con las vidas de aquellos que se atrevieron a poner al descubierto verdades sobre abuso de poder, delitos graves y de cómo unos cuantos lucran con lo que es de todos. La censura es el pan de cada día para no hablar del crimen organizado, de la corrupción que lidera a México desde siempre, para no hablar de la trata de personas, de la importancia de proteger nuestros ecosistemas, de la pobreza, las injusticias y las desigualdades sociales. En México, la libertad de expresión es una utopía. Al periodista no le queda más que ser valiente y portar la verdad como estandarte. Bueno, como vimos en el pasado video que nos hablaba de la libertad de expresión y se enfocó mucho en muchos casos que pasan en México y en Latinoamérica, donde a los periodistas los mataran. O sea, si vieron, por ejemplo, la serie de Pablo Escobar, Pablo Escobar destruyó un periódico completo, mató a varios periodistas, y así mismo pasa en México y pasa en muchos de estos países, que aunque hay una libertad de prensa, se cohíbe bueno, no se cohíbe, pero se les amenaza y con su familia y con sus vidas. En Puerto Rico actualmente hay una serie de proyectos, hay un proyecto en la Cámara que está tratando de proteger a los periodistas en cuanto al asunto de no revelar sus fuentes cuando ellos tienen algún caso, que ellos puedan proteger a sus fuentes. Pasó hace muchos años atrás con Daisy Sánchez, por ejemplo, una periodista muy conocida en Puerto Rico, que ella entrevistó en aquel momento al que era Filiberto Ojeda Ríos, que era un prófugo de los federales, era una persona socialista que estaba vinculado con el Partido Independentista puertorriqueño y había hecho una serie de atentados y era una de las personas más buscadas por el FBI en aquel momento, y ella logró una entrevista con él y el FBI trató de buscar. Actualmente los federales no tienen, que por eso ellos trataron de evitar tratar de que Daisy Sánchez diera su fuente y dónde estaba Filiberto, dónde ella pudo entrevistarlo. A pesar de que hay varios estados, hay 39 estados en Estados Unidos que tienen ese tipo de ley, lo que llaman la ley escudo, que es una ley que protege a los periodistas para no revelar sus fuentes. El FBI no tiene jurisdicción bajo esa ley y ellos pues tratan de hacer lo que les dé la gana. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos casos de libertad de prensa. No recuerdo, así se ha habido casos que han tratado de censurarlo, pero tú tienes personas en los medios de comunicación, radio, podcast, internet, que hablan o dicen lo que les da la gana, y a veces si el problema es con ellos, pues se ofenden y no respetan que otras personas, cuando ellos hablan de otras personas y otras personas se ofenden, pues les está mal. Un ejemplo bien claro, y aquí podemos hacer 5 podcasts hablando de él, el señor Jorge Pavón, mejor conocido como el Molusco. Una persona a que hoy en día no lo sigo tanto, pero en un principio me gustaba mucho su trabajo. Cuando él empezó, yo recuerdo que él tenía un programa los domingos por la noche en Mega TV hace unos años atrás y me gustaba mucho. Él estaba con Pamela Noa en aquel momento y con el hermano de Ali Warrington, Khalil creo que se llama, no recuerdo ahora, que ahora está en producción. Él no digo, no sé, no lo he escuchado, pero no creo que esté detrás de un micrófono. Yo creo que está en el área de producción, programador o algo así. Creo que también sigue en La Mega o en SBS, estoy seguro. Pero para ese tiempo yo escuchaba ese programa y me gustaba cómo ellos lo llevaban. Cuando él estaba, luego no sé si fue luego de ese programa,
él da el salto para Salsoul. Nunca entendí cómo Salsoul lo llevó a ser el programador y le dio ese contrato, pero me imagino que era una figura que estaba creciendo en ese momento. Y él era el programador de una emisora de salsa. Cuando él viene a una emisora que en aquel momento todavía la Mega era música en inglés, no es el Top 40 que es hoy en día, sino que era música, simplemente música en inglés, diferentes tipos de música rock, pop en inglés, creo. Si acaso estaban haciendo el switch, pero me parece, luego más adelante. Y pues luego nuevamente regresa a la Mega y entonces estuvo su programa con la Bulbu, que todos los meses cuando ellos veían que los ratings empezaban a bajar, hacían una estupidez, la Bulbu le hacía una broma y él se molestaba y se iba del estudio y decía, no regresó más. Casualmente casi siempre era un jueves, un viernes, y pues se iba, si era un jueves, pues no venía el viernes y el lunes llegaba como si nada, todo el mundo se comía el cuento, pues entonces todo el mundo iba pendiente al lunes a ver cuándo regresaba el Molusco, qué iba a pasar. Lo hicieron muchas veces, hace poco lo volvieron a hacer, como ahora es Los Reyes de la Punta, que ellos tocaron un tema, no sé si fue Daddy Yankee, no recuerdo ahora, como no sigo mucho el programa, pues. Sí, Y sí, ellos Daddy Yankee, Daddy Yankee. SBS les prohibió hablar de conciertos, hablar de Daddy Yankee, y ellos hicieron un show, no, aquí vamos a hablar, pues no, y se cogieron una semana de vacaciones, simple, nada más, eso fue para que entonces cuando regresaron, empezaron por las redes, no, no vamos a regresar, no, ellos tienen que, esta semana regresan, me imagino que esos días, el rating subió. Y los que estén pendientes de rating, verifiquen cuando empiece a bajar el rating, ellos se van a inventar otra pelea, alguna bobería. No era, ¿verdad, José? Cuando hablamos ya, ¿verdad? Como mencionamos, cuál es el tema del podcast. Aquí estamos hablando sin saber, no estamos, no, a lo mejor no Ese es el siempre tema. no estamos diciendo todo lo que, ¿verdad? Pero en base, ¿verdad? A lo que es la ética y la censura, yo creo que un claro ejemplo de eso en Puerto Rico, aparte de, ¿verdad? De la Comay, lo es Molusco, y en múltiples ámbitos, uno, el que tú mencionas, ¿verdad? De lo que crean, las controversias que crean para el rating, si ellos saben que tienen el rating, ¿verdad? No están en el rating como ellos esperan, A lo mejor yo me pero equivoco, claro, pero quién esa es sabe, la ¿verdad? impresión que no sé, yo tengo 52 años, voy para 53 años, o sea, he escuchado radio desde diferentes emisoras y he visto cómo se juegan con esas cosas. Uno va aprendiendo con el tiempo de estas cosas. No, sí, full, y el hecho de, ¿verdad? Él, yo, no solo como la radio, ahora que él comenzó a hacer podcast, yo pienso que igual que lo decimos de la Comay, lo podemos decir de Molusco, o sea, también vemos muchas veces la balanza se inclina para un solo lado en temas de política, en temas del género urbano, artistas que tú decías, pero dónde estaba él? Ahora Molusco lo está entrevistando, ¿qué pasó aquí? ¿Lo revivió? ¿De dónde salió? Y eh, yo puedo, ¿verdad? Hablando sin saber, pero estoy casi seguro que a Molusco le tienen que pagar para cuando él hace reviews de artistas y decirle la canción está buena cuando claramente tú sabes que la canción no está buena. Y yo Sí. creo que otro claro ejemplo de él, de eso, Stephanie, ¿qué tú opinas de su lado, Molusco y demás? Bueno, pues, bueno, yo no soy de ver mucho Molusco, veo más gente. El mejor. Sí, y pues No, como que no me he sentado a verlo habla completo, he mucho de visto pedacitos. podcast, de varias cosas y como que me entretiene más, conecto más con gente, en verdad, no sé. Eso. Me gusta más, sí. No, no me he sentado a ver los podcasts del completo, pero lo que he visto me gusta. Es que sinceramente, o sea, ¿verdad? Hablando de eso, cuando yo, o sea, como yo te digo, yo era una persona que yo entraba a YouTube y yo te consumía Molusco 80 y me fui de YouTube. Y de un tiempo para acá ha cambiado porque tú lo notas, o sea, es que como ahorita mencionaba José con la Comay, que muchas veces tú notas que puede ser comprado, tú lo notas con Molusco. Sin embargo, a Chente, tú notas que es tan natural, tú notas que él te está dando la opinión tan de él, que a él no le Sí, están pagando para eso, él te está diciendo la verdad, si él quiere decir algo a esta persona, él lo va a decir, ¿me entiendes? Y yo pienso que lo de él es tan natural que hace que se vea, ¿verdad? Que sea más real y que dé más ganas de consumirlo. sí, entiendo que Es- sí. Estefan, perdón. sí, sí, exacto, que como que las cosas son claras, como él quiere expresarse.
Y yo creo que eso Claro, gusta a la gente. En ese aspecto es verdad. Como te digo, no lo sigo. Sí veo algunas cosas cuando las ponen en las redes, pero no me he sentado. No soy de consumir muchos podcasts así de entrevistas. Veo pedacitos o depende del artista o la persona que esté entrevistando que me llame la atención y me sienta y los vea y vea completos. Eh, pero en realidad, pues el Chente se ve más natural. Se ve como estamos nosotros ahora mismo hablando aquí, o sea, quizás en la sala de su casa con la persona, opinando, como un pana, opinando, como un opinando, amigo, sí, normal, full. sin ningún tipo de presión mediática de tengo que rehacer tu imagen, ¿sabes? Tengo que hacer que le caiga bien, venderte a ti como producto, que a diferencia de Molusco, se ve más esa forma de que está vendiendo un producto, que No, quizás a él le guste. claro, ¿no? Y verdad, como usted menciona, yo digo que, o sea, nosotros que, ¿verdad? Estamos más o menos en el mismo ámbito, yo pienso que, o sea, en mi opinión, si tú me vas a decir a mí que yo no voy a tener trabajo y yo voy a ser un freelancer y no voy a ganar lo mismo que ganaría si tengo un sueldo fijo en algún programa, en alguna emisora de radio, pero, ok, si tú me das a escoger mientras ser freelancer, pero poder dar mi opinión sin filtro y sin que me estén aguantando y me estén censurando a que yo no pueda decir algo, o me da a escoger que yo tengo un sueldo fijo, seguro, y me están pagando bien en una televisión y en una emisora de radio, pero me tienen que censurar y no puedo dar mi opinión 100% como yo la quiero dar. No, o sea, déjame freelancer y déjame dar mi opinión y yo voy a buscar la manera de cómo yo voy a poder hacer mi dinero y buscar mi auspicio. Y yo creo que sí, o sea, no sé su opinión y quizás mucha gente diga, no, pero tiene un sueldo fijo, y reconocimiento. De verdad, que yo quisiera saber la opinión de ustedes en base a eso. Estefan. Bueno, pues yo siento que es mejor como que uno tener el sueldo fijo y poder expresarse como uno quiere, ¿sabes? No estar como que ahí guardándose las cosas para que en verdad es lo que la gente quiere, es lo que fulano quiere, por eso me están pagando, whatever, whatever. Yo pienso que también es como que la libertad de expresarse, decir las cosas como son también, eso trae mucha audiencia. José. Claro, como tú dices, hace mucho tiempo atrás, pues ustedes son jóvenes, están apenas pues, creciendo, como uno dice, yo tengo una edad, pero pienso igual que ustedes, o sea, hoy en día, yo no me sentiría cómodo. Yo en mis trabajos, los trabajos que he tenido, tampoco me he cohibido. Yo trabajaba en una mega tienda, fue mi último trabajo, y yo tenía los gerentes que no venían donde mí, porque yo a la primera que yo llegaba y veía algo mal hecho, yo llamaba la atención, yo rápido decía, mira, está pasando esto, y me sentía cómodo porque me expresaba de mi manera. Igual que si estuviéramos trabajando en los medios, no, como tú dices, eh, siendo un freelance, pues yo me voy a buscar la forma de salir adelante, de darme a conocer, que estar trabajando quizás en un programa que solamente puedes dar la opinión de la emisora o del canal al que estés trabajando. Que también eso es muy importante. Por ejemplo, usted va a programas, a emisoras de radio, AM, por ejemplo, que todo el mundo sabe que esa emisora es partidaria de X partido político y esta otra emisora es partidaria de X partidos políticos. Y las personas que están dando opinión ahí son militantes del partido y aunque tengan otra persona que en algún momento estuvo en otro partido, pero esa otra persona no va a hablar más del partido que la emisora representa. Eso Claro, se da mucho. Y entonces, pues, no, y así, claro. No, no, sí, continúa, continúa. ¿no? Y así mismo se da en la televisión, quizás un programa, el productor del programa pues te dice, no, aquí solamente se va a tocar esto. Pasó con el verano del 19 con Ricky, con el programa de que era de Sixto George, el productor, volvemos a hablar de Sixto George, en Z93 Ujú. que cuando Ricky Rosselló fue a dar la entrevista, pues no dejaron entrar a Mayra López Mulero, que aunque dicen que ella no estaba trabajando full en el programa, pero ella iba ciertos días al programa, pues
ese día no se dejó entrar a nadie, no solamente va a estar fulano de tal y fulanita de tal, ellos son los que van a dirigir la entrevista y me imagino que la entrevista pues fue ya preparada, tengan que estar las preguntas, esto es lo que se va a hacer y lo que se va a decir. Fue una pregunta, Es fue que, un trabajo claro, controlado. no, o sea, y es que yo digo, o sea, si tú me vas a decir a mí que tú me vas a dar un trabajo, pero tú me vas a retener a mí a decir lo que tú quieres que yo diga, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Y no solo la política, es el hecho de que, o sea, es tu imagen. Ujú. Vamos a poner un ejemplo simple. Si yo estoy trabajando en una emisora de radio y esa emisora de radio es sponsor de Goya. Y Goya tiene que ser bueno y yo tengo que decir que Goya tiene que ser bueno. Si para mí Goya no es el que yo quiero, porque yo tengo que Sí, promocionarlo, o sea, ¿me entiendes? Si yo entiendo que no es el que me gusta a mí, o así, por ejemplo, con el deporte, o sea, el que te censuren es lo que lo hace antiético. Y como tú sí, dices también la política, lo de Mayra López Mulero, o sea, la están obligando a ella, que es una abogada, la están obligando a que ella tenga que escoger un fiscal, partido, hacer unas preguntas que ella no quiere hacer, sí. ¿entiendes? Por eso que yo entiendo que por eso ella no la dejaron entrar, porque ella no iba, ella, por lo poco que la he visto, o sea, lo que la he visto, lo poco que la conozco, yo sé que ella no es una persona de que va a jugar el libreto que le den. Dice, no, no, yo vengo aquí a hacer las preguntas que yo entienda necesarias, no las Claro, preguntas que ustedes quieran, que por eso ella no la dejaron entrar a esa entrevista. que es el punto de los medios, que se supone como sea es lo ético. Sí, y como tú dices, por ejemplo, yo que escucho muchas radios, cuando yo trabajaba en la calle, estaba todo el día escuchando radio, escuchó diferentes emisoras y, por ejemplo, lo que se conoce como una integración, que es este anuncio que en cierto momento el locutor da y como dice, porque la salsa Goya es la mejor y usamos, que ya eso es un libreto que le dan, eso Claro, lo usa y tú lo escuchas por la mañana, digamos, estás escuchando en la Mega Funky Joe al Gangster y tú escuchas a Funky Joe leer ese programa y luego por la tarde a media mañana estás escuchando voy a hablar de los que yo escucho, ¿verdad? A tu panel Ernesto en la X y tu panel Ernesto lee la integración igualita que está como la leen y más tarde en un programa de por la tarde, que by the way me quitaron el programa, llevo 2 días que no lo escucho, programa de Salsón por las tardes, pues Javier Bermúdez o Joey Rosario, pues leen la integración igual que la lee todo el mundo y ahí pues porque Goya es bueno y así se lo leyeron. Eso sí, sí. son contratos que le dan también. Quizás tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Dice, no, no, yo no voy a leer eso. Quizás la compañía, pues, no, yo quiero que tal locutor, fulano de tal, sea el que la lea, pero también no sé hasta qué punto, ¿verdad? Esos acuerdos se lleguen. Es que a mí no me gusta ese producto, yo no me siento bien. Y si ya yo tengo un nombre, o sea, yo me puedo echar para atrás y decir, yo soy José Cartagena, yo soy la estrella de esta emisora, Claro, claro, y yo no lo claro, ¿no? quiero Y que decir, puede, no lo voy a decir. sí, sí que puede pasar con Molusco, un ejemplo. Puede que muchos, ¿verdad? Muchas compañías que llamen y digan, yo quiero que lo diga Molusco. Y, ¿me entiendes? Él tiene un nombre. Si a lo mejor él dice que no, pues no, porque Sí, tiene el nombre ya. exacto. Pero en base, ¿verdad? ¿Algún otro tema que a ustedes les gustaría tocar de la censura, ¿verdad? Ya sea en Puerto Rico o otro país? Bueno, yo entiendo que la censura en la música, porque es verdad que uno como que uno consume esas canciones, ¿verdad? A veces hay malas palabras y la gente, ¿verdad? Pues las censura, pero a la gente que las consume, pues les molesta. Me gustaría saber qué ustedes piensan de eso. José, te voy a dejar a ti. Empezar. Mira, eh, la censura de las canciones viene de hace mucho tiempo, de años. Siempre se ha censurado. Antes a los discos se le ponían los parental advisors, tú sabes, esta canción contiene alguna lírica o esto. No sé, como ya no salen tantos discos, no sé si se sigue haciendo, no sé si por Spotify también tiene su... Entiendo que lleva una E. O sea, en cuestión Sí, de eso, creo que lleva una E, que, ¿verdad? ajá. Es Sí, que, como los juegos. Ujú, exactamente, sí. exactamente. Sí, por eso, yo no consumo. eh, Por ejemplo, yo me puedo ir, nunca he sido reggaetonero. Yo soy rockero de sangre y corazón. Un poquito de salsa, merengue bien poco, pero soy rock, todo tipo de rock. Y todo tipo de música me encanta. Consumo un poco de reggaetón, pero más reggaetón viejo.
vieja escuela, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, no es que no conozca, conozco a gente. De estas nuevas generaciones que están saliendo, he escuchado algunas cosas y de momento se me pegan en la cabeza, pero no llego hasta la mala palabra o la palabra soez, porque hay gente que habla de malas palabras, pueden ser odio, hambre, tristeza, no necesariamente las que aquí conocemos como malas palabras. En otros países, palabras que nosotros conocemos como que le tenemos el nickname de malas, pues en otros países son palabras normales también. Al igual que Claro. otras palabras que nosotros utilizamos en otros países son malas. Pero, por ejemplo, hay un caso, un fenómeno artístico que indiscutiblemente, quieran o no, no me gusta su música, la consumo obligado porque quizás las emisoras que escucho pues la ponen con su censura, claro está, pues el Bad Bunny. Yo admiro a Benito, por decirle su nombre, porque hasta ahora dentro de, ¿verdad? Él es una persona que ha podido sobresalir, quieran o no, le guste o no, es el artista o el fenómeno musical número uno a nivel mundial. Lo vemos haciendo cine, lo vemos luchando, un sueño, o sea, que es a lo que yo me refiero cuando digo que tengo cierta admiración, es que es una persona que tiene un sueño, ha tenido un sueño y está logrando ese sueño. En algún momento el fanático de la lucha libre y hoy en día está en la mejor empresa de lucha libre a nivel mundial. Va a estar en uno de sus eventos, un pay-per-view, ha estado anteriormente, ha en estado en varios días pelea, sí, sí, Puerto Rico. va a estar aquí en Puerto Rico en Backlash. Su mercancía dentro de la mercancía que se vende en WWE, la mercancía que está con su nombre, con su figura, se ha vendido en menos nada, rompiendo récords. O sea, cuando me refiero al fenómeno musical de Bad Bunny, es que hay detrás de él hay un montón de personas que están manejando su imagen, manejando todo lo que hace. Y hoy en día, si la revista, como pasó hace poco, la revista quiso vender más números, usó Bad Bunny. Aquí en Puerto Rico, cuando ya no está tan pegada, pero hace unos años atrás, cuando la revista quería vender algo, cuando el programa quería tener mucho rating, llevaban a Maripili, por ejemplo, que es el realista. Ese tipo de figuras que Claro. son, que hasta cierto punto, pues no son lo mejor que existe en el mundo. Estamos claros en eso, pero a la gente le gusta y lo consume. La censura en la música, como estábamos empezando a hablar, para no desviarnos del tema, pues entiendo hasta cierto punto. Por ejemplo, en mi tiempo, cuando hacían una canción, hacían un radio version, tú comprabas un sencillo o quizás hasta en el mismo disco, había la versión original, que era la que salía en el disco, que salía con las malas palabras, y había una versión para radio, que estaba ya editada por la misma casa disquera, pasaba, parte de los advisors que le ponían afuera, y pues me he dado cuenta que en algún momento se va a crear, se va a estar liberando un poco más esto de la censura, porque hoy en día tú escuchas a Marc Anthony con una canción que habla malo, que tiene la canción que tiene con Daddy Yankee habla, y más otra canción también, Víctor Manuel, el nene lindo de la Pero salsa. José, hablando de ese tema que usted está tocando, es un buen tema porque, ¿sabes lo que viene a mi mente con eso es, hablando sobre eso, o sea, yo he notado en cuestión a tiempos de antes, ¿verdad? Usted puede hablar más de eso, pero por ejemplo, yo he notado que al pasar de los años se permite más palabras a las cuales no le ponen este remix para que no se escuche. O sea, yo he escuchado palabras que, por ejemplo, yo tengo hermana gemela y si yo pongo una emisora y hay palabras que yo miro a mi papá y yo como que, esta palabra hace 5 años atrás no Sí, te la hacían el remix para que no se escuchara. sí, Y esto ha hecho que como estas canciones son las canciones que están sonando, que son las canciones que están pegando, José, yo pienso que es lo que hace que increíblemente artistas como Mar Anthony, Víctor Manuel, tengan que ingresar a usar este tipo de a palabras usar, porque a lo mejor ellos piensan que así es que van a pegar de nuevo. hoy en día
emisoras de radio que tocaban baladas pop. Bueno, ya no existen baladas pop. Ya las pocas música pop latina tiene detrás un ritmo de reggaetón, tiene un ritmo, o sea, tú tienes a ¿Dónde quedó Luis Fonsi? Luis ¿Dónde Fonsi quedó Luis Fonsi de terminó pop? grabando reggaetón. ¿Qué pasó? O sea, Todo la lo canción último que más hemos famosa de escuchado Luis Fonsi, de Fonsi es reggaetón. la canción más famosa de Luis Fonsi es Despacito, un reggaetón, y es con Daddy Reggaetón Yankee. con Una de las Daddy figuras, o Yankee. sea, ¿dónde quedó el Luis Fonsi del principio? ¿Dónde quedó? Sí, Enrique Iglesias. Todo lo último que tú has escuchado de Enrique Iglesias tiene un reggaetonero. Ricky Martin, Increíble. los reggaetoneros, todo el mundo agarrado con un reggaetonero. Hasta Chayanne, No, ellos que era han como que estado, o sea, la figura que, y Chayanne está cantando prácticamente reggaetón también. Las canciones que tienen son bastante movidas, dan casi un toque urbano. no, literalmente, o sea, y lo que decimos, o sea, la censura como tal en ellos ya es el Sí, hecho de, ¿sabes qué yo pienso? Es la desesperación. Es el, ok, ¿cuándo voy a pegar una canción? Ya no exacto. pego, la gente no escucha lo que yo cantaba, hablar bonito, ya no está, o sea, el hablar bonito que ellos utilizan ya no está pegando, ya no es la moda, y yo creo que eso ha hecho que ellos Sí, se es olviden que totalmente de la censura. en cierto momento lo vamos a ver, perdón, Formato cantan. sí, en cierto momento. Totalmente. Sí, en cierto momento vamos prácticamente a, como te dije, Víctor Manuel ya tiene una canción que tiene una mala palabra, que en la radio le editan, y de momento, pues, vamos a ver quizá, como en su momento, vamos a hablar de la evolución de la salsa, en su momento lo que era la salsa gorda, de momento pasó a salsa romántica, pues ya mismo vamos a tener salsa trap, con mezclas de ritmos trap y hablando malo. José, no te vayas muy lejos. Víctor Manuel tiene una canción con Bad Bunny hablando de eso. Y Anteriormente, sí, sí, la canción tiene salsa, pero si tú ves por detrás, tiene, la canción tiene ritmo detrás. O sea, esto tiene es ritmo, como tú sí. dices, esto es una salsa trap. Que Salsa tú dices trap. como que, ¿qué pasó? Sí, Es verdad, increíble, de la verdad. increíble. Y en cierto momento, hace unos años atrás, se grabó salsa con reggaetón. Estaba Andy Montañez con, ay Dios mío, este muchacho que está ahora de cristiano, que anda con el Father también, Julio Voltio. Sergio Voltio, sí, sí, sí. Julio Voltio, Don Omar me parece que está con Víctor Manuel en ese disco, un disco que se grabó, cantantes de salsa con reggaetoneros, y fue un palo Gilberto Santa escucharlo Rosa con Yandel. Y la canción también. es una salsa que tiene Gilberto reggaetón Santa detrás. Rosa canta con un muchacho que es cubano también, tuvo un disco hace un par de años atrás, que también es urbano. Eso Sí, sí, no sí. recuerdo la canción ahora, pero fue una canción que sonó un poquito en la radio, hace, qué sé yo, 2 años, 3, no recuerdo bien. O sea que va a llegar un momento en que, por ejemplo, la censura en la música, pues prácticamente va a ir minimizándose. Nos vamos a ir acostumbrando, no sé hasta qué punto. Hoy en día, antes en Puerto Rico, la FCC tenía oficina. Tú pasas por Santurce y todavía está el edificio allí que dice FCC, pero ya ellos no tienen oficinas en Puerto Rico, o sea que la supervisión de ellos directamente en Puerto Rico, pues es prácticamente cero, por no decir, pues, ¿verdad? Ya están en Estados Unidos, es más difícil que tengan una No, persona que vaya allá y les diga, tú sabes. no, no, y como usted dice, o sea, lo que estábamos hablando hace varios minutos atrás, el hecho de, ok, o sea, ¿cómo ahora tú te montas en un carro y vas a poner una emisora de radio? Y, ok, si ya estamos hablando de que los salseros están utilizando ritmos y palabras que antes no se utilizaban. Si estamos Sí, hablando que el pop, que era un Luis Fonsi, ya Luis Fonsi ya no canta pop. O sea, yo me voy a montar en un futuro en mi auto con mi hijo y voy a poner una emisora de radio. ¿Y cuán seguro voy a estar yo de que yo puedo dejar la emisora de radio ahí sin estar seguro qué palabras vamos de aquí a 5 años más a escuchar en la radio? sí. Yo he escuchado locutores, porque no, una cosa son las canciones que puede zafar, o quizás cuando a veces ponen un video, una grabación que están dando alguna noticia, hablando de algún tema, y mira, en las redes sociales están hablando de este video, vamos a poner el video, y no le ponen el pip a tiempo y salen las malas palabras.
pero yo he escuchado locutores decir las malas palabras. Palabras con Full. J que antes Hablando, eran, hablando de las Molusco, dicen normal. hablando de Molusco, yo lo he escuchado. Es full, eso también me vuela la cabeza ahora porque también es cierto. O sea, no solo la música, los locutores también ya están permitiendo palabras Ya que... se están zafando, a veces se zafan y de momento tú escuchas unas palabras como que, no, eso yo no lo escuchaba antes en un Y yo locutor. pienso, y José, yo pienso que el problema es, todos utilizamos malas palabras, pero yo pienso que el problema es que ya lo estamos normalizando y ahí es que viene el Ahí es problema. el Cuando problema, estamos a normalizarlo, exactamente. ahí es que llega el problema. Sí, a la hora de que tú lo ves normal, yo no me voy a santificar porque pues yo no soy de costumbre hablar malo, pero cuando quizás estoy con amistades cercanos, pues se pueden zafar algunas palabras Se zafan, claro, y se siempre, eso va a zafan. pasar. Pero a veces yo paso por corillo allí mismo en la universidad, en cualquier sitio, y las palabras son de que yo me quedo. O sea, yo me siento en los corillos. Yo, pues, que yo soy una persona de mi edad, pero tampoco me gusta meterme. Trato de comparar, de estar con las mismas personas a mismo nivel. Claro, Pero me siento a claro. veces que los escucho hablar y es una P y una C y otra vez la P y otra vez la C y la C grande Y por ahí para y abajo, y por ahí para cada, abajo. cada tres palabras y ya eso es normal. Que quizás sea la música, no sé, yo no puedo echarle la culpa a la música. Pero como tú Sí dices, que, en algún momento va a claro, pasar cuando que se vea normal, que yo esté como tú dices, yo esté con mi nieto en el carro y de momento lo que esté saliendo por la radio sea la música sin ningún tipo de editaje. así es. Hasta No, ahí es que hay que ver, pues, qué tan bueno, qué tan mala puede ser la censura. full, full. No, Sí. súper, súper de acuerdo. Súper de acuerdo con eso nada, y los medios, o sea, también, ¿cómo te digo? Yo pienso que lo que te está diciendo de normalizarlo, yo pienso que a la gente ya le gusta eso y la gente no te está consumiendo ya lo que es la televisión porque quieren ir a ver un podcast que no hay, la censura no está y Sí, quiero, sí, pero exacto. quiero que hablen malo, Está quiero que el- digan, o sea, ya la gente yo pienso que quiere, yo quiero entrar a ver a esta persona porque habla malo y no le tapan nada, ¿me entiendes? Yo pienso que sí, ya es que a la gente le gusta. claro, Iba a decirle esto, Pani. Que son más directos en los podcasts. Claro. O sí, sea, esa es la moda ahora. sí, O sí, sea, es la porque moda. exacto, Y es lo que yo como, escucho también. So, acuérdate que los podcasts, pues, si yo lo quiero ver, yo lo veo a mi riesgo. O sea, yo no estoy obligado, no está en un programa de televisión, un programa de radio, que pues tiene sus limitaciones. Está ahí, si yo quiero consumirlo, yo lo consumo, si no, no lo consumo. Y tiene claro. rating, tiene gente que lo sigue, tiene muchísimos millones de seguidores, pues, porque hay gente que lo normalizan. Yo los puedo ver, pero a veces no me llama mucho la atención. Yo sigo mucho uno, Javier Ibarreche, él habla de cine. A mí me encanta el cine y la crítica. Y él critica y habla, como a veces hace con spoiler, como él dice, y habla de las películas y da su opinión de películas, series. Me gusta mucho ese tipo de podcast. Eh, eh, en Spotify, por ejemplo, sigo unos podcasts de historia, una radionovela, por ejemplo. Estaba siguiendo una hace poco, Caso 63, muy interesantísimo el proyecto, así mismo, pero pues yo lo consumo, yo quiero escucharlo. No necesariamente porque hablen malo, sí, hay algunas cosas que me gustan por eso, por la naturalidad. Como por ejemplo hablamos de Chente, que se ve mucho más natural, que está pues sentado en la sala de su casa, porque a veces está así tirado para atrás, hablando con la persona Acostado. normal, como estuviéramos hablando nosotros allí sentados en el patio de la universidad. No, y también, en cuanto a eso, ¿verdad? Es que están los números. O sea, los números están. Yo he visto podcast de gente que él habla sobre eso, que la gente muchas veces le pide, que entrevista a tal persona, que no hable mal. Pero es que cuando tú ves los números, si tú vas a comparar un podcast de Ponle Chente hablando malo o un podcast de Chente entrevistando a un redimido, no sé si saben quién es redimido, Sí, que sí, hace trap religioso, sí, sí, la entrevista, el podcast tiene sobre 20.000 views más, el de redimido tiene 10.000, pues a la hora de la verdad, que ellos van a hacer también. Pues contra si esto es lo que me deja, pues tengo que hacerlo, porque es lo que le gusta a mi público. claro. Como te digo, o sea, si la figura es la que está
en el momento. Por ejemplo, yo tengo un podcast, pues, y yo consigo la entrevista con Licha, la voy a traer porque yo sé que va a tener muchos puntos. A Claro, diferencia que, por ejemplo, traerte un ejemplo más claro todavía, y no voy a hablar con nombres para no comprometer a nadie, pero hace un tiempo atrás, una figura de la iglesia tiene un podcast y entrevistó a una persona. Esto es para hablar de censura, me acordé de ese tema ahora, lo tenía por ahí. Y esta persona despotricó en contra de muchas cosas y mucha gente y se creó una polémica. ¿Qué le pasó a esta figura que tenía el podcast? Los oficiales eclesiásticos le llamaron la atención y ahora tú vas a los podcasts de él y solamente está, por decir una exageración, ¿verdad? Porque ha entrevistado a otras personas, pero entrevista pues solamente a sacerdotes y a monjitas y a gente light. Ya no está haciendo las entrevistas y fue su segundo programa, pero el programa causó tanta controversia que las entidades lo controlaron. No voy a entrar en nombres para no, a lo mejor mucha gente otra sabe de lo que estoy censura, hablando. otro ejemplo de censura Censura. que es de religión que no lo habíamos tocado. Sí, Claro. sí, habíamos hablado ahorita de la censura y tocamos el tema, pero no tocamos específicamente, pero haciendo memoria, acordándome de los podcasts que he visto, recordé ese, causó mucha controversia y de ahí en adelante los diferentes podcasts que ha hecho, no los he visto todos, he visto alguno que otro, pues han sido así, o sea, like, like, like. No me Sí, ni de siquiera verdad. he verificado el Censurado rate. 100%. Sí, Pero nada, es verdad, José y Stephanie, yo creo que esto ha sido un podcast de, ¿verdad? Gran tema. sí. Y Hemos hablando sin abundado saber, y y hablando sin hablando sin saber. saber, no queremos problemas con Sí, nadie sí, si sí. dijimos algo No, que no no, que era. nadie se ofenda. Pero nada, súper agradecido, ¿verdad? Con todo el que ha llegado hasta aquí para escucharnos. ¿Verdad? Esperamos que les haya entretenido. Tocamos lo que, ¿verdad? Buscamos, nos nutrimos. Estamos hablando sin saber, pero tratamos de nutrirnos un Sí. poco acerca del tema. Y nada, De para que este saber servidor algo, por lo menos. y saber algo, ¿verdad? José, Stephanie, algo más que quieran decir. Y de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Y Pues esperen mucho más de Hablando sin saber. por escucharnos, un placer haber colaborado con ustedes dos y pues muy agradecida por la oportunidad. No, igual yo, de verdad que la conversación fue muy amena. Me siento cómodo con ustedes, o sea, de una persona que quizás le dobleco o le triplico casi le da a ustedes, y que me acepten como un par. Me siento cómodo con ustedes, de verdad, me siento como uno, como de su propiedad y me siento chévere. La conversación estuvo más que amena, estábamos conversando como pues, sin saber, aunque buscamos un poquito de información para tampoco hablar tan al garete. La Tan sin pasamos saber. bien, lo disfrutamos. Claro, que Sin es lo que saber, importa. Y lo espero que disfrutamos. todo el que nos escuche también. Eso es así. Espero que todo el mundo lo haya disfrutado igual que nosotros. Pues nada, cuídense, gente. Igual.